Bienvenidos a la quinta clase de Física primero de bachillerato para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo. Quien les habla, Luis Aníbal Moreira. En esta tercera semana vamos a hablar sobre el quinto tema, que son vectores. Los vectores es un tema muy amplio, lo vamos a resumir en dos clases para hablar específicamente de lo que vamos a necesitar en nuestra materia. El vector. ¿Qué es la definición del vector? El vector es una magnitud que se representa con una flecha hacia la derecha en la parte superior de la variable. Es decir, si yo tengo mi magnitud posición, la variable es la letra P. Al ponerle yo una flecha hacia la derecha en la parte superior, yo estoy diciendo que mi posición es una magnitud vectorial, ¿sí? Yo estoy diciendo que mi posición es una magnitud vectorial. De la misma manera, la aceleración, le tengo puesto una flecha arriba, la velocidad y la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que es con lo que esto vamos a trabajar muy común. Vamos a trabajar bastante. Quiere decir que todo esto son magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? Igual ya está puesto acá, pero estas son magnitudes vectoriales. Y con estas magnitudes vamos a trabajar en todo el desarrollo de este curso, con la posición, con la aceleración, con la velocidad, con la fuerza. Entonces, recordemos que esto va a ser una magnitud vectorial. ¿Cómo reconozco la magnitud vectorial? Cuando una variable tiene una flecha en la parte superior a la derecha. De esa manera, yo simbolizo que es un vector. También se dice que el origen del vector siempre coincide con el sistema de referencia cartesiano. Voy a hacer acá un pequeño dibujo acerca de este tema. Un plano cartesiano es, yo tengo estas flechas aquí, digo que este es el vector. Bueno, voy a hacer un poco medio, no tan bonitas estas rectas, pero yo tengo que esto es un vector. Este vector, este es el origen, por lo tanto, me dice que el origen va a coincidir con el plano cartesiano. Yo tengo que dibujar aquí un plano cartesiano de X y Y. Estas son las Y y estas son las X. Y este origen va a coincidir con el origen del plano cartesiano. Esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Pero es bueno definirlo desde ya. Saber que el origen del vector siempre coincide con un sistema de referencia que es el plano cartesiano. ¿Y cómo reconozco un vector? Un vector lo reconozco porque en su variable, en la parte superior, tiene una flecha hacia la derecha. Entonces, eso es acerca de la definición del vector. Ahora vamos a ver las características de un vector. Es importante que el vector debe de tener por obligación estas tres características. Si no tiene estas características, no es un vector. Si no tiene estas características, no es un vector. La primera característica es el módulo, el cual es la dimensión del vector. La segunda característica son sus componentes, que son las coordenadas del vector. Y la tercera característica es la dirección y sentido, que es la coordenada geográfica del vector, que está compuesta por un ángulo y su dirección geográfica. Las componentes está compuesta por las coordenadas y el módulo es la dimensión del vector. Ya vamos a hablar a detalle de cada una de estas tres características y cómo tenemos que reconocer y hallar estos datos en un vector.
Vamos a hablar de la primera y hablemos del módulo. ¿Qué me dice que es el módulo? El módulo es la dimensión del vector de acuerdo a la variable en que se esté trabajando. Ejemplo, si yo estoy trabajando en una posición, pues mi dimensión va a ser la longitud. Si yo estoy hablando de una velocidad, mi dimensión va a ser la velocidad. Y si yo estoy trabajando con una fuerza, pues la dimensión va a estar enfocada en el newton, ¿sí? Entonces, ¿qué mensaje trato de dar? El mensaje que trato de dar es que la dimensión es independiente a la unidad con la que yo esté trabajando, ¿sí? La dimensión simplemente es el tamaño del vector. Bien, luego también cuando veamos ejercicios entenderemos más acerca de esto. Dentro de la característica del vector, que es el módulo, tenemos que el módulo se representa con el valor absoluto. Por lo tanto, siempre será un número positivo. En matemáticas, cuando teníamos el valor absoluto de 3, es igual a 3. Cuando tenemos el valor absoluto de menos 3, sigue siendo igual a 3. Por eso es que nosotros concluimos que el módulo siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, siempre va a ser un número positivo. Por eso es que se lo pone entre estas dos líneas verticales que simbolizan el valor absoluto. Pero no lo vamos a llamar el valor absoluto del vector, no. Simplemente lo llamaremos módulo del vector. Es decir, el módulo del vector aceleración es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. El módulo del vector velocidad es igual a 5 metros por segundo. Yo me estoy inventando estos valores. El módulo de la fuerza es igual a 10 newton. Entonces, lo que trato de explicar en esta característica es que este número siempre va a ser positivo. Recordemos, en el módulo estos números siempre van a ser positivos y en la simbología va a estar encerrado en un valor absoluto y con la flecha en la parte superior de la variable. De esta manera yo simbolizo el módulo de un vector. En un gráfico, si yo tengo este vector, el vector es, supongamos, voy a utilizar el vector C. Yo tengo que este vector C es esta línea, esta línea recta. Entonces, recordemos, como había dicho en la primera característica, que el origen del vector coincide con el origen del sistema de referencia. Entonces, perdón por la línea, un sistema de referencia va a ir así. Por lo tanto, si yo tengo este sistema de referencia y este vector, yo voy a decir que este vector, la longitud, es decir, todo esto va a ser el módulo del vector. Todo esto de acá, todo esto va a ser el módulo, ¿sí? Entonces, la distancia que mide el vector va a ser el módulo. Más adelante vemos cómo se relaciona el módulo con
otros términos que ya conocemos. Espero que haya quedado claro esta característica del vector, que es el módulo. Hemos visto que se simboliza dentro de un valor absoluto y que siempre se coloca una flecha en la parte superior y que el módulo siempre es positivo. Estas partes tienen que quedar bien claras cuando hablamos del módulo del vector. La siguiente característica muy importante es las componentes. Cuando hablamos de componentes, nos referimos a que va a tener la siguiente simbología: el vector y las componentes del vector en X y la componente del vector en Y. Siempre cuando yo hable de componentes, tengo que escribir el vector, luego el paréntesis y dos espacios para sus componentes. En este caso estoy hablando de dos espacios porque es un vector de dos dimensiones. En la siguiente clase hablaremos de las dimensiones del vector. Dentro de las características de los componentes, yo tengo que matemáticamente equivale a decir que son las coordenadas del vector. Entonces, matemáticamente decir coordenadas es lo mismo que decir componentes. Matemáticamente decir coordenadas es lo mismo que decir componentes. Para seguir entendiendo el tema de las componentes, tengo otra observación que dice: para determinar las componentes, o sea, las coordenadas matemáticamente del vector, esto es importante porque esto nos va a ayudar a que la resolución de nuestros ejercicios sea muy práctica y fácil. Para determinar las componentes o coordenadas del vector, debemos trazar una línea paralela al eje Y desde el punto final del vector hasta el eje vertical X. Quiere decir, yo tenía, como habíamos dibujado antes, este vector de aquí. Voy a poner el vector C. En este vector yo voy a tener coordenadas, mi eje, disculpen si está un poquito viradito. Voy a tener mi eje X y voy a tener mi eje Y. Disculpen nomás que no... Ya. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo aquí que en el inicio del vector, por concepto desde el inicio, que habíamos visto que el origen del vector coincide con el origen del sistema de referencia o el eje de coordenadas, yo tengo que yo voy a hacer lo siguiente. Me dice, para determinar las componentes debemos trazar una línea paralela al eje Y. Este es mi eje Y. Y me dice que tengo que trazar una línea paralela desde el punto final del vector. Este es el punto final del vector. Hasta el eje vertical. Este es el eje vertical. Por lo tanto, yo tengo que trazar una línea paralela a mi eje Y. Recordemos que este es mi eje Y. Y listo. Aquí está mi línea paralela. Y como ven, aquí se me forma lo que también me dice acá. Así siempre se nos formará un triángulo rectángulo. Y fijémonos que yo tengo formado, aquí tengo formado un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tengo formado un triángulo rectángulo.
en donde sabemos que aquí está mi ángulo de 90 grados. Bien, entonces voy a volver a hacer el gráfico de esta manera. Tengo el vector C, y yo ya tengo mi eje, mi punto de origen, y yo tengo que, como habíamos visto en el gráfico anterior, yo tengo estos dos líneas rectas que me van a formar aquí. Esta va a ser la componente en el eje Y esta va a ser mi componente en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque este eje es el X y este eje es el eje Y. Y recordemos que esta es la longitud del vector, por lo tanto, este va a ser el módulo del vector. ¿Sí? Este va a ser el módulo del vector. Y miren jóvenes, cómo me voy familiarizando con este tema. Démonos cuenta que en este triángulo rectángulo, ¿quién es mi hipotenusa? Mi hipotenusa está del lado de acá y quiere decir mi módulo del vector se relaciona con la hipotenusa del... Y yo tengo que mi componente en Y y mi componente en X son los catetos. Mi componente en X y mi componente en Y son los catetos. ¿Sí? Entonces, miren cómo todo lo que aprendí anteriormente lo voy a usar en vectores. Mi hipotenusa y mis catetos. Los temas que vaya a ver más adelante, va a relacionarse mucho este tema de los triángulos rectángulos. Vamos a trabajar bastante con los triángulos rectángulos. Así que mi consejo es: practiquen resolución de triángulos rectángulos. Que quede claro, ¿sí? Que quede claro qué son las componentes. Las componentes son las coordenadas. Recordemos en matemática, voy a hacer acá otro gráfico para hacerles acuerdo. Recordemos en matemáticas cuando teníamos un plano cartesiano y teníamos un punto. Y en matemáticas nos decían: encuentre las coordenadas de este punto. Y teníamos que encerrar en un paréntesis y a veces teníamos un ejemplo 3,2. ¿Y qué quería decir? Que si yo bajaba una línea aquí, este era el punto 3, y si yo trazaba una línea acá paralela al eje X, este era el punto 2. De la misma manera, vamos nosotros a usar el concepto de coordenadas para entender las componentes. La única diferencia es que este es nuestro vector, ¿sí? Este es nuestro vector y estas de acá van a ser nuestras componentes para formar el triángulo rectángulo. Revisen bien el tema de componentes. Las componentes es la clave de los vectores. En la segunda clase solo hablaremos de componentes, porque a través de las componentes yo reconozco cuando un vector es de una dimensión o de dos dimensiones, o cuando puedo sumar o restar vectores. ¿Cómo puedo sumar y restar vectores? Las componentes es la principal característica de un vector. Correcto.
Bien, entonces hemos visto lo que son las componentes de un vector, que no es más que las coordenadas de un vector. Ahora vamos a hablar sobre la última característica principal de un vector, que es la dirección y sentido. En la dirección y sentido hablamos que son las coordenadas geográficas del vector. ¿Cómo están conformadas estas coordenadas geográficas? Ángulo de un ángulo y de una dirección. Bien, en esta parte vamos a conversar un poco. Cuando nosotros escuchamos direcciones en las noticias o escuchamos dar direcciones de cualquier índole, siempre nosotros escuchamos hablar de direcciones noreste, noroeste o sureste o suroeste. Es decir, nosotros rara vez escuchamos decir una dirección este-sur. No, siempre escuchamos norte, noreste o escuchamos noroeste. O a su vez escuchamos sureste o suroeste, ¿sí? Podemos escuchar sureste o suroeste, ¿sí? Entonces, por eso he realizado esta simbología, porque para dar una dirección en coordenadas geográficas se dice, voy a hablar sobre cualquier cuerpo o objeto, un vehículo está 30 grados noreste. Podemos decir, un avión está a 45 grados suroeste, con relación a la velocidad del viento, con relación a tierra. Bueno, esos son ejercicios que se verán después. Pero siempre, para dar una dirección, la idea que ustedes entiendan es que siempre vamos a dar un grado, 10 grados noroeste. Ejemplo. Estos son ejemplos, me estoy inventando. Quiero dar otra dirección, 70 grados sureste. ¿Sí? Así se da una dirección de un vector. Está compuesta por un ángulo y por una dirección geográfica. Ahora, ¿qué significa este ángulo y esta dirección geográfica? El ángulo, como vemos acá, es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal del sistema de referencia. Es decir, si yo tengo un vector como este, el ángulo que forma con la horizontal es este. Tengo que reconocer el ángulo que forma con la horizontal. Si yo tuviera otro vector, diría por acá, vamos a poner en este dibujo por acá. Si yo tuviera otro vector por acá, el ángulo que forma con la horizontal es el de acá arriba, ¿sí? Este es el ángulo que forma con la horizontal. Si tuviera este vector de acá, el ángulo que formaría sería con esta horizontal, ¿sí? Con esta horizontal. Ese es el ángulo en el cual yo tengo que formar mi dirección. Ahora, ya que tengo aquí el plano cartesiano, vamos a ver entonces, este vector estaría en una dirección noreste. ¿Por qué? Porque está en este cuadrante. Este vector está en este cuadrante. El vector de acá está en el primer cuadrante. El vector de acá, que está en el tercer cuadrante, tendría dirección suroeste. Y este vector, que está en este cuadrante, va a tener dirección noroeste. Los ángulos no lo sé. Eso debería yo buscarlo. Y aquí ya me he adelantado al otro ítem, que es la dirección. Me dice que es la ubicación geográfica del vector dependiendo del cuadrante que se ubique.
Entonces, señalando de esta manera, sabiendo que el norte, como nosotros vemos en nuestras brújulas, el norte está hacia adelante, está hacia arriba, el sur hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Recordemos, el ángulo es el ángulo que forma el vector con la horizontal, ¿sí? Aquí vemos que está la horizontal, vemos que está la horizontal y acá vemos que esta es la horizontal. Y las direcciones depende del cuadrante en el que esté. Espero que haya quedado claro el tema de la dirección de un vector, de cómo yo doy la dirección de un vector. Yo no puedo dar solamente la dirección de un vector, está en dirección sur-oeste. O sea, me estás dando la mitad de la dirección, porque no es una dirección exacta. Yo debería saber los grados exactos. Esto en referencia a las posibles preguntas que se vaya a hacer en una evaluación, tiene que estar la respuesta con los grados. Un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, determinar el módulo, componentes y dirección del siguiente vector, sabiendo que su longitud es de 60 metros. Correcto, vamos a resolver. Y el primer dato que me dan es la longitud. Yo sé que el módulo es la longitud del vector, por lo tanto yo tengo que mi módulo es de 60 metros. Por lo tanto, encontré ya lo primero que me preguntaban, sin hacer ninguna operación, porque ya el ejercicio me lo da. Encontré el módulo. Muy bien, encontré el primero. Ahora me dice encontrar las componentes. Ok, yo sé que este es el módulo y las componentes tengo que unir el punto final del vector, una paralela hasta llegar a la horizontal, y de esta manera yo formo mi triángulo rectángulo. Y yo tengo acá la componente en Y aquí la componente en X. Y tengo yo formado mi triángulo rectángulo, en donde yo conozco mi hipotenusa. Y aquí el ejercicio me da el ángulo. Entonces, hay otro dato que yo aquí ya conozco, que es la dirección. ¿Qué dirección tiene? Sin necesidad de resolver. La dirección que tiene es 30 grados noreste, porque está en el primer cuadrante. 30 grados noreste. Entonces miren, yo ya encontré la dirección, yo ya encontré el módulo y me faltan las componentes, que las voy a encontrar en este momento. Tengo formado este triángulo rectángulo y digo seno de 30 es igual a cateto opuesto, que es mi componente en Y, sobre mi hipotenusa, que es el módulo del vector. Yo conozco esto y digo seno de 30. Yo conozco esto. Yo quiero encontrar mis componentes, que es el vector de A en Y. Entonces yo tengo que despejar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Módulo de A por seno de 30 igual a la componente en Y. Entonces, el módulo es 60 por seno de 30 es igual a mi componente en Y. Haciendo esta operación, yo tengo que mi componente en Y es igual a 30 metros. Entonces, yo digo que la componente del vector va a tener, recuerden, dos componentes, dos coordenadas. Esta es la en Y, que ya la encontré, que es 30,
Y me falta encontrar la componente en X. ¿Cómo encuentro la componente en X? En el mismo triángulo, ahora saco el coseno. Coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es A, la componente de A en X, sobre el módulo, que es de esta manera. Ahora, la misma situación. El módulo por coseno de 30 igual al vector en X. Y tengo que 60 por coseno de 30 es igual a mi componente en X. Y mi componente en X, haciendo esta operación, me sale que el vector A en X es igual a 51,96. 51,96 metros. Entonces, yo acá tengo que mi componente en X es 51,96. Y listo. Yo ya he encontrado mis componentes. He resuelto el ejercicio. Ya tengo el módulo, tengo la dirección y tengo mis componentes. Eso es todo. El módulo del vector A es 60 metros. Las componentes del vector A es 51,96 en X, 30 en Y, y mi dirección es 30 grados noreste. Entonces, como ven, este procedimiento ya lo venimos trabajando en las clases anteriores en la resolución de triángulos rectángulos. Fíjense, por favor, qué tan importante es estudiar desde el inicio algo tan fácil para que lo complejo, que en teoría no es tan complejo como son los vectores, se me haga fácil la resolución. Entonces, vamos a relacionar el teorema de Pitágoras en funciones trigonométricas con vectores. Lo que voy a decir a continuación es, por decirlo así, para que se les haga a ustedes un truco, ¿no? Habíamos dicho, miren cómo yo tengo formado aquí mi triángulo rectángulo. Aquí está mi ángulo de 90 grados y des en cuenta que este es el módulo del vector B. ¿Y qué es el módulo? Des en cuenta que el módulo del vector B es mi hipotenusa. ¿Y qué pasa con la componente en X del vector B? La componente en X y la componente en Y del vector B, des en cuenta que son mis catetos. Entonces, miren, por favor, cómo relaciono yo mi tema actual con mi tema anterior. Quiere decir que mi componente se relaciona con la hipotenusa. Miren cómo relaciono los temas anteriores con el tema actual de vectores. Miren cómo mi módulo se relaciona con la hipotenusa. Gráficamente, mi módulo siempre va a ser mi hipotenusa. Esto es importante para la resolución de problemas, porque yo sé que mi módulo va a ser mayor que mis componentes. ¿Por qué? Porque mis componentes van a ser mis catetos. Vamos a poner acá hipotenusa. Esto siempre se va a dar. Si nosotros visionamos así los ejercicios,
van a ser extremadamente fáciles. Siempre se va a dar esta relación, que mi módulo va a ser mi hipotenusa y mis componentes van a ser mis catetos. Pero hay más. Aquí, si yo quiero encontrar mi componente en X, siempre la voy a encontrar de esta manera. Tengo la componente en X, se relaciona con el coseno del ángulo, ¿sí? Y multiplicado por el módulo, siempre va a ser de esta manera. Y la componente en Y se va a relacionar con el seno del ángulo por el módulo. Entonces, si yo digo quiero encontrar mi componente en X, va a ser igual a coseno del ángulo por el módulo. Si yo quiero encontrar mi componente en Y, va a ser igual al seno del ángulo por el módulo. Entonces, esta relación también podemos aprenderla. La componente en X se relaciona con el coseno y la componente en Y se relaciona con el seno. En ambos casos siempre tenemos que multiplicarle el módulo, ¿sí? Siempre tenemos que multiplicar el módulo. De esta manera les estoy indicando una estrategia para resolver fácilmente estos ejercicios con la relación, ¿no? Miren cómo yo he relacionado con las funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras, cómo yo he relacionado mi tema de vectores para resolverlo de una manera ágil y rápida. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en este caso es coseno de 40, ¿no? Voy a resolverlo con estas comparaciones. Voy a resolver este ejercicio de manera práctica. Yo tengo este ejercicio. Voy a decir que la componente del vector en X es igual a coseno de 40 por el módulo de B, ¿sí? Y la componente en Y es igual al seno de 40 por el módulo del vector B. ¿Por qué pongo el paréntesis? Tengan cuidado, jóvenes, porque en las calculadoras tienen que usar el paréntesis cuando tienen un coseno o con un seno, cuando tienen una función trigonométrica. Recuerden que el coseno solamente le está aplicando al 40. Si ustedes multiplican otro número acá, en la calculadora le va a salir errores muy lejanos a la realidad. Entonces recuerden que cuando saquen el coseno de un ángulo o el seno de un ángulo, lo deben de hacer de una manera que no afecte el módulo a la función. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido reconocer magnitudes vectoriales, hemos aprendido conocer las características del vector, hemos aprendido graficar el vector, hemos aprendido relacionar los elementos del vector con los elementos del triángulo rectángulo y hemos aprendido relacionar la función trigonométrica con la componente que se necesita hallar. Espero que les sirva para el estudio de sus pruebas, de sus exámenes, de sus lecciones, y también que sea parte de sus nuevos conocimientos. Bien, me despido, pasen bien.